foro de empresas, de colectivos profesionales y asociaciones del País Vasco, con ámbito País Vasco, de la Comunidad Autónoma Vasca. Estamos aquí unos portavoces, pero realmente estáis dando voz y palabra a las decenas de miles de familias del País Vasco que se han quedado en una situación de indefensión, de inseguridad y de gran preocupación. Me acompañan en la mesa de las 12 entidades. Voy a leeros quiénes son las entidades o asociaciones que están aquí representadas. Está el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Álava, está el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Guipúzcoa, está Aprobaxe, que es una asociación a nivel del País Vasco también, está el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, Asociación de Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Colegio de Ingenieros de Vizcaya, Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Vizcaya, Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, ASCOBI y la Asociación de Empresas de Instaladores Eléctricos. Y el que os habla es Pablo Ascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Vizcaya. Me acompaña a mi izquierda Ana Martínez, por el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Vizcaya, y a mi derecha José Mari González Pinto, por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Es el decano del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, al que voy a ceder la palabra para que dé lectura al comunicado que queremos transmitir. Es una llamada de atención a las instituciones para que lleguen a comprender la situación que han generado en la sociedad, la animosidad, la ilusión que hemos percibido de todos nuestros clientes, nosotros como administradores de fincas, pero las asociaciones y colegios que he nombrado por sus propios clientes. Ha habido una respuesta, bueno, magnífica por parte de la sociedad, el interés que se ha demostrado en Euskadi por que nuestros edificios sean más eficientes, más cómodos, más económicos, y bueno, pues nos hemos quedado sin palabras hace una semana, y este es el motivo de este comunicado que va a dar lectura ahora a José María. Sí, si os parece, aunque me parece que se os ha repartido el comunicado, voy a proceder a su lectura y si queréis después podemos hacer las preguntas que estiméis convenientes. Consta de 3 puntos. El comunicado se llama Propuesta Rehabilita. El primer punto es exposición de motivos y procedo a su lectura. Ante el anuncio público realizado hace unos días por parte de los responsables del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, por el que se informaba que se paralizaba en Euskadi el proceso para admitir nuevas solicitudes respecto a los programas 3, 4 y 5 de la orden de 21 de junio del 2022 para financiar los proyectos de rehabilitación de edificios residenciales con criterios de eficiencia energética. Desde las entidades que suscribimos este escrito, la propuesta Rehabilita quiere manifestar lo siguiente. Según datos aportados con las solicitudes resueltas y en tramitación, Euskadi alcanza los objetivos de rehabilitación energética de viviendas y edificios de los fondos NextGen. Nos gustaría dejar constancia del malestar experimentado tras ese anuncio, tanto por los colegios profesionales involucrados en el proceso de la rehabilitación energética, como por las entidades y asociaciones de profesionales que suscriben este escrito, al constatar que la información dada no ha sido suficiente durante el proceso de gestión de ayudas, creando expectativas falsas y finalmente quedando muchos procesos inconclusos con los consecuentes perjuicios a los diferentes agentes involucrados. En el marco de potenciar el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma Vasca y con la perspectiva que da el haber seguido desde dentro estos procesos de rehabilitación energética, los agentes involucrados que suscribimos este manifiesto creemos que no se debe dejar pasar la oportunidad de la rehabilitación energética y aprovechar el momento y la demanda social existente. No deja de ser una oportunidad y una obligación el no dejar que esta notable respuesta tenga un desarrollo adecuado, apoyado por las instituciones. Lo que ha sucedido es una prueba inequívoca de que estamos ante una demanda social para desarrollar proyectos de rehabilitación energética en los edificios residenciales. Esta demanda social no se puede obviar y consideramos que es necesario encontrar una solución desde las instituciones públicas con el apoyo de los agentes intervinientes.
El Pacto Social por la Vivienda, aprobado por el Gobierno vasco, reconoce que Euskadi tiene uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa, donde también reside una de las poblaciones más envejecidas. En el citado Pacto Social se dice que en el horizonte de 15 años se logre rehabilitar anualmente el 3% de los edificios, frente al 1,5% actual, lo que implica reformar 350.000 hogares en ese plazo, una de cada 3 construidas aproximadamente. Tomando como justificación las consideraciones expuestas, presentamos la siguiente propuesta, que sería la propuesta Rehabilita. Habilitar recursos económicos, es lo que pedimos, habilitar recursos económicos suficientes con un compromiso plurianual que tengan correspondencia con los objetivos señalados en el Pacto Social por la Vivienda aprobado por el propio Gobierno vasco, y que dicha partida económica dé respuesta a la demanda social que ha quedado desatendida. Por ello proponemos, primero, habilitar una partida económica en los propios presupuestos del Gobierno vasco. Las entidades que suscribimos esta propuesta compartimos la idea de que estos recursos económicos públicos generarán unos retornos muy importantes a las arcas públicas por la ejecución de los proyectos de rehabilitación de los edificios residenciales. Asimismo, sugerimos que los requisitos para la obtención de las ayudas con cargo a la partida económica aquí solicitada tengan como referencia los requisitos establecidos en los fondos Next Generation. Segundo, explorar la posibilidad de reformular el reparto de los fondos Next Gen que ha recibido el País Vasco. Nuestra comunidad autónoma ha recibido 1.657 millones de euros. De ellos se decidió adjudicar 130 millones para las ayudas a los proyectos de rehabilitación energética. Ello supone el 7% del total de los fondos Next Generation que ha recibido el País Vasco. Y bueno, las adhesiones a este comunicado creo que ya las han... las repito para refrescaros un poco el conjunto de colegios y asociaciones y entidades que participamos en esto. Las adhesiones son por parte de las siguientes entidades: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, Federación de Asociaciones de Empresas Mantenedoras de Instalaciones de Calor y Frío de Euskadi, Asociación de Empresas Constructoras y Promotoras de Vizcaya, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Vizcaya, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guipúzcoa, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Vizcaya, Asociación de Empresas Instaladoras y de Mantenimiento de Vizcaya, Colegio de Ingenieros de Vizcaya, Asociación Profesional de Gestores Energéticos de Euskadi y Colegio de Administradores de Fincas de Vizcaya. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Sí, yo quería preguntar, por una parte no sé si ya habéis hecho llegar esta propuesta al Gobierno vasco y si habéis mantenido contactos con ellos, con el departamento, tras conocerse la decisión. Y luego, por otra parte, para saber un poco la dimensión del problema, no sé si podéis cuantificar cuántos proyectos se han podido quedar sin ayudas y su importe económico, pues es un poco complicado. No sé si tenéis datos. Con Mario yo el día hablamos, bueno, concretamente yo hablé ayer por la mañana, ayer a las 8, ayer fue el lunes, sí. No, perdón, el viernes, ya no sé dónde estoy. El viernes a las 8 de la mañana me cogió su teléfono directamente y le comenté precisamente el estado de ánimo que ya conocía él y le dijimos a hacer esta nota de prensa, una rueda de prensa que como he visto, no estamos en un momento afilando, sacando punta al lápiz, simplemente marcando unos hechos reales, ¿no? Unos hechos ciertos es esa ilusión que se ha generado en toda la sociedad vasca. Me transmitió, por una parte, que sí es cierto que de todos los fondos europeos que han llegado a España se van a redistribuir, porque hay comunidades autónomas que no han hecho ni van a hacer. Concretamente los datos más próximos que tengo aquí en Cantabria creo que es el 6% de los fondos Next Gen los han utilizado, nosotros hemos utilizado el 100%, pero también me dijo que el día 23 hay elecciones y que lógicamente eso podría afectar a ese reparto. La idea que tenemos todos es que no se pueden devolver los fondos a Europa, que hay que gastarlos
para nuevas situaciones, nuevos recursos que se planteen en su momento, pues tengan en consideración que este es un Estado miembro que colabora con las iniciativas de la Unión Europea. Si devolvemos el dinero, pues no nos van a tener en consideración. Y no se atreve a decirme mucho más. Yo ya le dije, el porcentaje me parece mínimo, y si hacemos números, de hecho hemos hecho una encuesta entre nuestros colegiados, lo que pasa es que no tengo ahora los datos, una encuesta sobre todo en el sentido de cuántos de los administradores de fincas de nuestras comunidades, cuántas comunidades hay, qué pasos iban dando, porque un primer paso es hacer una auditoría energética para tener certificado energético, para que luego al final del proyecto veamos si ha habido un ahorro o no en la implementación de todas las características que hay que aplicar en el proyecto para reducir los consumos. Ese es uno de los pasos. Claro, hay comunidades que han dado ese paso, que han contratado a un arquitecto, que ha hecho un proyecto, que han pagado un proyecto. Entonces estamos hablando de centenares, seguro, centenares de comunidades que se han gastado una media de 40.000 euros y que si lo van a meter en un cajón, pues va a ser, en fin, muy triste, ¿no?, perder ese dinero. Y, perdona, y muy difícil cuantificar los proyectos que están en camino, o sea, profesionales, aparejadores, arquitectos que tengan un encargo medio palabrado y que su trabajo se haya quedado encima de la mesa, sin poder ir más adelante con la comunidad o que puedan destinar dinero para pagar ese coste del profesional y que se quede ahí en el aire. Sí, a mí me gustaría comentar también que nosotros, como Colegio de Arquitectos, hemos mantenido contactos también con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, insistiendo siempre en la necesidad de prorrogar estos programas. Entendemos que nosotros tenemos una apuesta firme por la cultura de la rehabilitación, y nos parece que es fundamental, y nos parece además que para generar esa cultura de la rehabilitación, que va a tener muchos beneficios tanto para el sector como para la sociedad en general, esos programas tienen que prolongarse en el tiempo. Nosotros hemos pedido también, yo creo que con el resto de entidades que estamos aquí, hemos pedido que se prorroguen las ayudas, porque el interrumpirlas de manera brusca, que es un poco lo que ha sucedido, pues yo creo que ayuda un poco a fomentar esa cultura que nos parece muy importante. La cultura de la rehabilitación, conseguir los objetivos al menos del Pacto Social por la Vivienda, y bueno, estamos a la espera de la respuesta que nos pueda dar, por supuesto, el Departamento de Vivienda. Tampoco nosotros en este momento tampoco podemos cuantificar las iniciativas que se han quedado aparcadas después de la suspensión de las ayudas, pero yo me imagino que en próximas fechas sí tendremos una idea de la cuantía o de la dimensión que pueden tener. O sea, si entiendo ese dinero, perdón, esos 130 millones que estaban aplicados se han agotado. Sí. Y vosotros lo estáis Bueno, han pidiendo. paralizado la entrega de solicitudes, porque ese dinero en principio está comprometido con lo que ya se ha entregado, comprometido. Y cuando decís que hay comunidades que ya han invertido 40.000 euros de media, ¿eso es que ya está ejecutado o es que es una No, es que durante todo el proceso para tramitar las ayudas, los requisitos obligan a hacer unos gastos previos. Entonces, O sea, eso ya se ha gastado. hay comunidades que han gastado y no han llevado a tiempo, han cerrado la ventana y han dicho, ya nos hemos gastado el dinero. Entonces, los que están en esos pasos previos, hay quienes han gastado 3.000, otros 30.000, otros... Hay empresas que han estado presupuestando, dedicando profesionales a valorar los trabajos a realizar. Es decir, que cuando tienes un presupuesto para algo, eso tiene un coste, aunque no te lo cobren, tiene un coste. Entonces, bueno, pues hay un montón de empresas de rehabilitación que habrán hecho cientos de presupuestos destinando personal propio o subcontratado, y que ahora, pues, si no hay obras, pues no van a tener. Pero bueno, la apuesta es por revitalizar la comunidad autónoma. Ese dinero, en realidad, a los edificios, de los edificios va al resto, a todos los que participamos de ello, ya los administradores, arquitectos, ingenieros, empresas. Lo que yo recomiendo es ahora ser prudentes y no precipitarnos y dar un... Yo protesto, me quejo, manifiesto la indignación, pero bueno, creo que tenemos que ser prudentes y esperar una respuesta positiva. Creo que tiene que ser positiva. Yo no me hago la idea que no nos lo solucione. Sí. No quiero pensar, mira, no, pues saco el dinero, encantado.
Yo creo que no. Sí, yo creo que nuestra propuesta fundamentalmente es positiva. Lo que queremos es que se habiliten nuevos fondos para que continúen los programas. Me parece importantísimo que estos programas y esta cultura, como decía antes, de la rehabilitación se mantengan en el tiempo, ¿no? Reactiven el sector de la construcción, que es un sector que genera mucha mano de obra, mucho empleo, y además tiene un retorno económico para la sociedad importante, y pensamos que tenemos que aproximarnos a niveles europeos en este ámbito. Habéis dado claras cifras, 130 millones de euros, un 7% de los fondos Next. ¿Cuánto haría falta para saciar lo que ya está pedido ya? Somos periodistas de economía, nos gustan las cifras. ¿Qué porcentaje qué porcentaje de esos fondos habría que derivar y qué cifra puede ser? Si vemos con 130 millones no vale, ¿cuánto haría falta? 130 ya lo hemos gastado. Sí, ¿cuánto haría falta? Pero haciendo números, yo creo que hablan del triple de esa cantidad del otro día. Bueno, en cualquier caso, nosotros entendemos que tiene que ser el departamento el que haga esa estimación. Nosotros lo que pretendemos es que el programa continúe y, como digo, consolidar esa cultura y esa forma de actuar. O sea, tenemos un sector de la construcción deprimido, ¿no? Y además digamos, de la propia revitalización del sector, yo creo que lo que tenemos que hacer es que esos programas, ¿no? Con la continuidad que tienen en el tiempo, consoliden un poco esas actividades que, además de revitalizar el sector, pues van a hacer que el parque inmobiliario residencial sea, por ejemplo, más sostenible. O sea, entendemos que el retorno no es solo económico, sino que hay un retorno social y cultural en la prórroga de estos programas. Y por eso nosotros hacemos la propuesta de una forma positiva. O sea, no queremos echar en cara nada al departamento, sino que lo que pretendemos es que sigan apoyando esos programas porque son programas de éxito. Y es una pena que cuando no se puede disponer de más fondos Next Gen para este ámbito, pues al final desaparezcan o se agoten los programas. Me ha parecido escuchar el triple. Sí, yo el otro día haciendo así números de número de vivienda alcalde y el importe medio, él comentó, yo he hecho números, el triple. Bueno, uno serán 400.000 euros, digo 400 millones, pero bueno, si es por pedirlo, los pedimos ahora, ¿eh? Y luego otra pregunta, el gobierno de Navarra sí ha aceptado prorrogar las ayudas, no sé si esperáis, eso os da esperanzas de que también se pueda hacer en Euskadi. Bueno, nosotros lo que necesitamos, en este caso, en Navarra todavía no se habían agotado, por lo que sabemos nosotros, ¿no? como Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, en Navarra aún no se habían agotado los fondos, pero en todo caso yo creo que cualquier comunidad que esté agotando, ¿no? Los fondos para estos programas, lógicamente tienen que pedir que los programas continúen. O sea, yo creo que es una cuestión que excede incluso, como decía antes, del propio ámbito de lo que es el sector de la construcción, ¿no? De la rehabilitación. O sea, es que nos jugamos mucho. O sea, estos programas, que son efectivamente de rehabilitación energética, tienen una componente importantísima en la sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario residencial, que además es un sector que de alguna manera pues consume unas proporciones de energía muy importantes. Entonces, bueno, yo creo que es un programa que no ofrece más que ventajas a la sociedad. Y nos da pena que se agote, ¿no? Cuando realmente es posible que haya fondos de Next Gen que no se lleguen a aprovechar, ¿no? Y por eso estamos pidiendo pues, que se prorrogue y que se consolide unos programas que son programas de éxito. ¿Cuántos proyectos se han acogido con esos 130 millones? ¿Tenéis la cifra más o menos de cuántas subvenciones se han concedido? La verdad es que no tengo esa cifra, existirá seguro que ese dato no tiene vivienda, pero no desconozco. ¿Y la subvención media de cuánto viene a ser respecto del total de la obra que se haga en cada comunidad? Si son 100.000, ¿cuántos se subvenciona? 15.000, ¿cuánto es un poco la subvención? Es que varían los porcentajes en función de la obra energético que se consiga, varía desde el 30, me parece, por ciento hasta el 80% del presupuesto de ejecución de la obra. O sea, es una oportunidad única. Era un reto al que nos enfrentamos, que parecía que las comunidades no iban
no iban a toda la sociedad en general, no iba a aprovechar y ha sido lo contrario, que ha sido un absoluto éxito. Entonces merece la pena ser el ritmo y aprovechar y renovar, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad. Y la llegada de ahora de las elecciones, con lo que eso supone para la paralización de trámite de estos fondos Next Generation, ¿cree que puede ser un problema? O sea, lo que nos consta es que están colapsados, están tramitando todos los expedientes. Han llegado un momento que han visto que las solicitudes llegaban al importe que habían asignado, han paralizado la entrada de nuevas solicitudes y lo están tramitando. Yo no sé si eso, yo creo que el trámite burocrático, digamos, del ACUA no creo que tenga que afectar, tendría que afectar las elecciones. Lo que sí puede afectar las elecciones es luego los que tomen el relevo, si hay un cambio, pues que se lo tomen como un... No sé si en campaña electoral han dicho algo o no han dicho nada de... Pero estos fondos dependen de lo que viene de Europa, ¿no? Entonces... Sí, en cualquier caso lo que está claro es que unas elecciones en este momento van a hacer un poco más compleja la gestión de estos fondos, pero nosotros entendemos que esa gestión, lo que estamos proponiendo, es perfectamente posible. Sobre todo nos interesa que no se interrumpa la admisión de solicitudes, porque más allá de los fondos que puedan finalmente habilitarse, nos parece que es importante que las comunidades o los particulares que puedan intentar acogerse a estas ayudas, ¿no?, puedan seguir presentándolas al menos, ¿no? Luego, en función de los fondos que pueda haber, ya supongo que la solución podrá ser de una forma o de otra, pero en principio sí nos parece importante que las solicitudes se sigan admitiendo. Por aclarar un poco las cifras, o sea, habéis comentado eso, que estimáis más o menos en 400 millones lo que haría falta para cubrir, pues, los proyectos que se han podido quedar. Entiendo que al margen ya de los 130 millones, ¿no? Y luego habéis dicho gasto medio por comunidad que se ha podido, en el que se ha podido incurrir previo a la solicitud, 40.000 habéis dicho, 4.000. Hay una precisión, yo creo que ¿40.000 de media como gasto previo para presentar la solicitud? No sé. Pero realmente, sí, yo creo que hay una cosa, que quien realmente puede hacer esa valoración y puede dar unos datos precisos de cuál es la cuantía de las ayudas es el propio departamento. Hay que tener en cuenta que nosotros aquí somos una serie de asociaciones que individualmente estamos apoyando todas las iniciativas de rehabilitación, pero claro, trabajamos siempre en ámbitos parciales y quien tiene la visión global del asunto es el departamento. El departamento es el que sabe exactamente cuántas solicitudes ha habido, ¿no?, y la cuantía media de esas solicitudes. Esos datos, nosotros como participantes parciales en todo este proceso, pues son datos que no podemos aportar. ¿Y el gasto ese medio que han comentado previo es así, 40.000? Bueno, claro, yo hablo de un caso concreto de 5 o 6 expedientes particulares o de un área muy próxima de mis compañeros. Tenemos una obra de rehabilitación de un edificio de 4 fachadas, cubierta, SATE, placas, todo lo que se puede implementar con ese coste. El proyecto ha costado tanto, las tasas municipales tanto, y te pones en esas cifras volado. Ahora, hay otros proyectos también que de mucho menor importe y de muchísimo mayor importe. Es que la casuística es muy grande porque no solo se interviene en edificios, también se interviene en viviendas. Entonces, claro, cuando se va a sustituir las ventanas de una vivienda, pues no tiene nada que ver con eso. O edificios más chiquitinos. Entonces hay una gama muy amplia. ¿Cómo de excepcionales son estas ayudas? Ha comentado realmente que se subvenciona desde un 30, se incluye desde un 30 a un 80. Las ayudas normales que no son Next Gen, desde tu desconocimiento, además que nada, ¿hasta cuánto se puede llegar a subvencionar sin estas ayudas? Lo habitual, o saber cómo de excepcionales son. Sí, bueno, a ver, hasta hace unos años las ayudas era que declaraban en la declaración de la renta, hace años. Las últimas ayudas del gobierno vasco yo creo que eran 45.000 euros para la comunidad. Bueno, había una franja, era máximo 45.000, tanto por vivienda y tanto del presupuesto. Que estaba muy bien, porque ya por fin daban un dinero a la comunidad, además de que luego tuvieses o bien ayudas por estar en situación de vulnerabilidad o por la posibilidad de desgravarlo. Pero claro, eso es insignificante, aun siendo mucho en su momento cuando las publicita el gobierno vasco, son insignificantes de lo que estamos hablando ahora con los fondos europeos.
Yo tengo entendido que actualmente ya han sido aceptadas actuaciones en 4.924 viviendas, lo que supone un importe de casi 60 millones de euros. ¿Estos datos son correctos? Bueno, son datos que facilitó el departamento, suponemos que son correctos, sí. Todavía están en estudio, lógicamente hasta agotar. La previsión que tienen ellos es que los fondos se van a agotar, aunque todavía no hayan adjudicado la totalidad de las ayudas. O sea, en teoría esos 60 millones es lo que se lleva hasta ahora y los 130 millones es lo que ha dado. Sí, lo que teóricamente ya, sí, exactamente. está comprometido por las solicitudes que ha habido, ¿no? Entonces, claro, la actuación, la medida que adopta el departamento es, como ya tenemos solicitudes suficientes para cubrir la cuantía total, dejamos de admitir solicitudes. Eso es lo que a nosotros nos parece que como primera medida lo que tenía que hacer es seguir admitiendo solicitudes, independientemente de que también pretendemos que se aumenten las ayudas, ¿no? Y que al final, porque a nosotros, lo que he dicho antes, ¿no? Perdonad que insista tanto, pero nos parece que estas ayudas, si se acotan mucho en el tiempo, no van a tener ninguna eficacia a largo plazo en cuanto a lo que va a suponer, digamos, la continuidad en el sector de la rehabilitación. Nos parece que la continuidad en el tiempo es fundamental porque es la forma de impulsar una cultura que yo creo que es una cultura que debemos adoptar. Tenemos que hacer que nuestras viviendas y nuestros edificios sean más sostenibles y eso es algo que hasta ahora apenas sucedía. Entonces nos parece que estos programas están cambiando un poco el panorama de la rehabilitación y del parque inmobiliario y nos parece que hay que hacer un esfuerzo para conseguir que eso continúe. ¿El gobierno vasco les había dado alguna estimación de duración de las ayudas? ¿De esto van a durar hasta cuánto? ¿Había dado un plazo o algo o les ha pillado por sorpresa? En la orden hablaban en la orden de 21 de junio de 2022 hablaban de un plazo entre el 2022 y 2026. Con 2026, con los fondos que tenían o con los que se pudiera habilitar posteriormente con el mismo fin. Entonces, pues parece que ahí tienes justo el arma para decir, bueno, pues los hemos gastado mucho más rápido porque las expectativas que habéis generado han sido muy grandes. Bueno, pues igual es el momento de cumplir, de seguir dotando con más fondos y seguir esa inercia que parecía que no iba a coger la sociedad y se ha cogido. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que entonces harían falta unos 400 millones para cubrir toda la demanda de ayudas que habría en este momento. Yo no recogería esa cifra. Esa cifra se iba haciendo números, pero que los que andan haciendo estadísticas y números matemáticos, pero que tantos domicilios a tanto boleto son 400 millones. Bueno, pues no, porque como muy bien dice Ana, la casuística es diferente. Hay distintos tipos de intervenciones, unas muy en profundidad en grandes edificios, igual de 4 o 5 portales en una manzana, y otras que se limitan a... Yo creo que tiene que valorar, es el departamento el que tiene que valorar el incremento de ayudas y de fondos que hay que destinar a esta cuestión. O sea, nosotros, como ya hemos dicho reiteradamente, somos agentes que intervenimos parcialmente, y no tenemos esos números globales, pues no los tenemos. Es el departamento el que tiene que valorar el incremento que es necesario para continuar con estos programas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y el seguimiento de esta noticia. Los que queráis una entrevista personal, no hay ningún problema, nos la solicitáis y estarán encantados de atenderos.